enfocar tu atención, ¿no?, hacia tu corazón. Se logra otra cosa que no simplemente con la respiración, porque muchas veces a mí la respiración lo que hacía era ponerme mucho más nerviosa. Entonces eso para mí ha sido una sorpresa, ¿no?, el decir, mira, que sí que puedo conseguir calma cuando me costaba un montón. Te doy la bienvenida a Corazones en Coherencia, el podcast para quienes desean liberarse del estrés y la ansiedad en su día a día. Soy Ana Esclusa y te acompaño a conectar con la coherencia cardíaca y la inteligencia de tu corazón para que vivas tus retos con serenidad y autenticidad. Así que ahora lleva tu atención al centro del pecho, haz una inspiración profunda y empezamos. En el episodio 0 de Corazones en Coherencia te hablé de mi experiencia, de mi proceso de transformación y de conocimiento a través de las técnicas de coherencia cardíaca, a través de la inteligencia del corazón. Desde entonces, en los distintos episodios te he compartido informaciones, conocimientos relacionados con mi práctica y la coherencia cardíaca, invitándote a sentir, invitándote a reflexionar y a autoobservarte, ¿no?, para ayudarte a abrir también, a ser más consciente de ese poder que tienes, que tenemos todos en el centro del pecho. En el episodio de hoy me gustaría introducir una parte que todavía no te he compartido, que es la de la experiencia de otras personas que ya están incorporando todas estas técnicas y estos recursos para utilizar la inteligencia de su corazón en su día a día. Y vamos a empezar con lo más básico, con lo más fundamental, y es testimonios de personas que utilizan estos recursos para regular su estado interno, para gestionar sus estados de estrés. Porque para regular aquello que nos sobrecarga está muy bien incorporar nuestra mente, hacer actividades que tengan que ver con la mente para bajar esa intensidad. Está muy bien incorporar actividades que tengan que ver con el cuerpo y la regulación del sistema nervioso para ayudar a bajar la intensidad y autorregular nuestro estado interno. Pero es que si encima le añadimos las cualidades del corazón, añadimos el corazón a esta tríada, mente, cuerpo y corazón, entonces tenemos el triángulo perfecto para gestionar aquello que nos saca de nosotros, aquello que nos drena, que nos estresa. Y me gustaría empezar hablándote de una persona, de un hombre joven que tiene un problema de salud un poco grave, que en estos momentos tiene muchos frentes abiertos, preocupaciones, dolor físico, y todo ello le genera mucha ansiedad, mucho estrés, le cuesta muchísimo dormir, es más reactivo de lo que quisiera, etc. Y esta persona se ha dado cuenta que cada vez que practica alguna técnica de coherencia cardíaca es muchísimo más capaz de entrar en calma, y esa calma le ayuda no solo a ser tan reactivo, sino que también mágicamente, y le pongo comillas, hace bajar la intensidad de su dolor físico. Y también quisiera comentarte el caso de Isabel, una persona que lo pasaba fatal, con muchísima ansiedad cuando tenía que coger el coche, pero bueno, mejor te lo cuenta ella misma. Yo antes tenía pavor a subir al coche nada más por el hecho de subir a Andorra a trabajar. Gracias a la coherencia cardíaca, me ha venido muy bien. Ahora soy capaz de ir, pues a Lérida mismo, por ejemplo, y voy bastante tranquila en el coche. Y muchas personas expresan también que esos nervios de los que nos hablaba Isa pueden sentirse o pueden manifestarse como rumiaciones, como pensamientos recurrentes que no te llevan a ningún lado y que te pueden quitar energía, vitalidad, salud. Y para finalizar este bloque te propongo escuchar a Sandra para que veas un ejemplo de cómo gestionar estas rumiaciones y también cómo ayudar a alguien que quieres cuando entra en esos estados de nervios y malestar. Antes de acostarme la practico, ya os digo, 5 o 10 minutos no más, y todos estos pensamientos recurrentes que te vienen en la mente cuando estás en silencio, en mi caso han desaparecido. O sea que el descanso nocturno es mucho mejor. Una gran ventaja es que es una técnica muy sencilla de aplicar. El otro día mi hija, que no tiene formación en coherencia cardíaca y está en pleno examen, en plenos exámenes, estaba agobiadísima y desde la distancia le indiqué
cómo tenía que hacerlo, dónde tenía que poner intención, cómo tenía que respirar. Y la verdad es que cuando la volví a llamar estaba mucho más calmada, mucho más relajada. Yo creo que funcionó, o sea que está al alcance de todo el mundo. Y es que el corazón nos ayuda también, como bien dice Sandra, a parar la cabeza, a dejar de darle vueltas. Y esto lo explica muy bien también Vanessa, una alumna del programa Entra en Coherencia. Para mí es una forma de hacer que mi cerebro deje de hablarme y que sea mi corazón el que abre, ¿no? El que exprese, que a veces es como que nos dejamos llevar por el cerebro que dice muchas cosas. Yo siempre he querido conseguir apagar el cerebro, ¿no? Y es esa tecla que necesitaba para apagar el cerebro durante unos segunditos y poder escuchar otra parte de mi cuerpo, como puede ser el corazón, ¿no? Y esto mismo que nos ha compartido Vanessa lo expresa también Ceci, pero en situaciones concretas y cotidianas. Sí, me ayudó a poder gestionar algunas situaciones. Quizás lo que yo no atendía mucho es la simpleza de lo cotidiano. Por ahí recibir un mensaje inesperado o algo que me genere un conflicto me generaba mucho estrés, y estas herramientas me ayudaron a poder parar y observar lo que estaba pasando, y entonces en vez de reaccionar con la situación o con la otra persona, me tomaba el tiempo para ir adentro y simplemente respirarlo. Y entonces eso hacía que después atendía eso de otra manera, más calma, más compasiva, más amable. Porque parar, bajar al corazón y resetear eso que te está quitando la energía, que te está quitando la claridad mental para responder del modo más adecuado del que tú realmente harías, eso es el primer paso para ir conectando con esta intuición práctica del corazón en la que hablamos en el episodio pasado. Y ahora me viene a la cabeza el ejemplo de una chica con la que trabajé hace un tiempo, que era una persona que estaba en un momento vital como muy confuso, se sentía como muy perdida, muy desconectada de sí misma, y en un momento dado hicimos una sesión para que precisamente pudiera conectar con su intuición práctica y a partir de ahí activar esa brújula interna de qué hago en este momento. Y me acuerdo que fue súper bonito porque lo que a ella le llegó, lo que ella percibió, lo que ella sintió que era su camino, para mí fue muy sorprendente porque no tenía nada que ver con lo que me había compartido hasta el momento, pero para ella fue de una claridad meridiana y realmente ahí su proceso de desarrollo personal hizo un cambio como muy espectacular. Eso le dio como un anclaje, una seguridad interna que la ayudó a tirar adelante todo lo demás. Porque la intuición, conectar con esta intuición, con esta capacidad del corazón, nos puede abrir muchas puertas y nos puede ayudar no solo a nosotros mismos, sino también en nuestras relaciones con los demás, en nuestra comunicación. Y me gustaría compartirte ahora el ejemplo de Ximena, otra alumna de Entra en Coherencia, que nos cuenta cómo utiliza ella estos recursos para ayudar también a sus hijos a confiar en su propia intuición. Desde el momento en que hace eso, da orientación, evita enfrentamiento y evidentemente ayuda a madurar a esa persona joven, adolescente. Hoy lo practico hasta con mis hijos. A veces vienen a pedirme consejo sobre algo que tienen que hacer o una decisión que tienen que tomar y claro, me vienen a pedir consejo a mí como madre para que les guíe. Y yo empecé a utilizar esto con ellos porque al final los que tienen la respuesta son ellos dentro suyo, dentro de su corazón. Es uno el que tiene que mirar dentro cómo se siente esto que quiero tomar como decisión. ¿Me sienta bien? ¿Me sienta mal? Yo puedo darles un consejo desde mi mundo racional, pero al final la decisión es de cada uno. Totalmente de acuerdo con Ximena. Al final la decisión es de cada uno, ¿no? Y de lo que se trata aquí es de ir recopilando herramientas que nos ayuden a conectar con lo que nosotros realmente deseamos y lo podamos expresar de la forma más asertiva posible. Y hay situaciones de comunicación en las que eso no es tan fácil. Bueno, con los hijos ya no tiene por qué ser fácil, ¿no? Pero, por ejemplo, os invito a escuchar a Vanessa que nos habla de cómo pudo poner límites. En un momento determinado tuve que marcar un límite a una persona, ¿no? Yo lo de marcar límites lo llevo muy mal, no
nunca he sabido. Y bueno, pues me estuve preparando un poco cómo me quería sentir durante toda esa conversación y tal, y la verdad es que fui capaz de poner ese límite y me ayudó también el hecho de mi estado, ¿no? De estar más relajada, más tranquila. Porque es lo que te comentaba al principio, cuando incorporas tu corazón a este triángulo mágico que es cuerpo, mente y corazón, todo lo podemos resolver mejor, estamos más en coherencia en nosotros mismos y así nos podemos relacionar. Y hay otro aspecto fundamental que me gustaría compartirte, que es el de todas esas personas que han participado en los programas y entrenos en coherencia cardíaca desde una perspectiva profesional. Me refiero a psicólogos, terapeutas, coaches, gente que ha venido con la intención de tener un recurso para aplicar y para utilizar con sus pacientes, y la propuesta desde Entra en Coherencia es que lo puedas sentir primero en ti misma, en ti mismo. Entonces siéntelo, resiéntelo, y si te resuena te va a ser muchísimo más fácil compartirlo con los demás. Escuchemos la vivencia de Maribel Adrover, psicóloga y neuropsicóloga, con los recursos de Entra en Coherencia. Como terapeuta, creo que el programa Entra en Coherencia es un complemento fabuloso al tratamiento que yo realizo, básicamente por dos motivos. Uno, ayuda al paciente a regularse y a reducir el nivel basal de ansiedad, lo cual facilita mi trabajo y también la evolución positiva del caso. Y dos, porque le da a la persona una autonomía a su gestión emocional, una herramienta que puede usar sin que estemos nosotros, y creo que ese es el objetivo de cualquier proceso terapéutico. Eso es, los terapeutas pueden ayudar y mucho a ayudarnos a conectar con esta lucecita que tenemos en el centro del pecho y a utilizarla en nuestro día a día. Escuchemos ahora a Rocío Mouzo, que es psicóloga e instructora de TFT, que nos pone un ejemplo concreto de situaciones en las que utiliza la coherencia cardíaca. Vale, yo trabajo como psicóloga y con técnicas que traen, digamos que recursos más fáciles y más rápidos para las personas. Entonces me pareció un recurso súper válido, que lo utilizo con clientes, por ejemplo, con madres que tienen hijos adolescentes. Y esas madres con hijos adolescentes, ellas están de los nervios. Y entonces empiezan a discutir con sus hijos, que no lleva nada. Y desde que les enseñé cómo entrar en contacto con el corazón y hacer la coherencia, antes de hablar con ellos, su reacción cambió, incluso la de los hijos, por supuesto, porque la madre ya no va con 4 piedras en la mano, sino que va con una tranquilidad diferente. Incluso les dice, vale, entonces vamos a pensar juntos qué sería lo mejor. Es otra historia, cambia completamente la comunicación. Entonces, para mí como terapeuta fue una herramienta increíble, porque es algo que yo puedo pasar a la persona que está en tratamiento y que puede utilizarlo sin ningún problema, y es fácil de aprender, es muy rápido. Y también le hemos preguntado a Olga Montero, cirujana y formada en medicina china, que ha participado en la formación en coherencia cardíaca, para quién pensaba que podría estar indicado este tipo de programa. Y eso es lo que nos ha respondido. Dos perspectivas mías personales. Una, en general, el mundo vive estresado. Lo que yo me encuentro en consulta, muchas de las patologías están altísimamente relacionadas con el estrés. Probablemente a día de hoy no hay suficientes estudios científicos para demostrarlo, pero yo creo que hay un gran componente de patología orgánica que está relacionada con el nivel de estrés. ¿Podría ayudar? Sí, podría ayudar a nivel general, a la población en general. Ahora bien, paciente Diana, tú no puedes ayudar a nadie que no quiera ser ayudado. Por tanto, puede estar muy bien en general para aquellas personas que estén dispuestas a buscar una manera de cómo gestionar su estrés. Las personas a las que tú ofrezcas algo, pero que ellas ya no están dispuestas a hacer cambios, para mí no es una diana que no tiene sentido invertir ahí nada. Pero si hay gente que le apetece decir, mira, no estoy a gusto, tengo que hacer modificaciones en mi vida, no voy bien como voy y tal, y necesito una ayuda, en ese punto yo creo que sí, porque me parece que es algo que no es nada complicado y creo que el efecto que puede tener como bastante inmediato es grande, es importante. Y
también coincido plenamente con lo que dice Olga, porque a pesar de que los recursos y herramientas que se comparten desde Entra en Coherencia son sencillos y fáciles de aprender, si no hay estas ganas, este motor interno, cualquier cosa es muy complicada. Bueno, me doy cuenta que otra vez se me está alargando el podcast, pero es que de verdad que podría seguir compartiéndote testimonios y me parecía como muy importante hacerlo porque si no te falta una pata, ¿no? Para comprender el impacto real que puede tener en nuestra vida cuando empezamos a practicar coherencia cardíaca con cualquier tipo de profundidad, intensidad y duración. Simplemente el hecho de poner atención al corazón y tenerlo en cuenta, ¿no? Y utilizar técnicas que te lleven a este estado interno de coherencia cardíaca. Esta es la gran ilusión de este proyecto, ayudarnos a todos a vivir con mayor coherencia entre lo que sentimos, lo que pensamos y lo que hacemos. Si todo lo que te han compartido estas personas te resuena, yo te animo a que te apuntes a la próxima edición del programa, que será en catalán y empieza el 4 de febrero. Y si no, en el mes de abril volveremos a abrir una edición en castellano. Encontrarás toda la info en nuestra web entraencoherencia.com. Y ya para acabar de verdad, me gustaría compartirte el testimonio de Ximena, que hace una valoración del programa Entra en Coherencia específicamente, que me parece muy, muy, muy completa y ajustada. Bueno, que en definitiva no es simplemente un programa antiestrés, antiansiedad. No, es mucho más. Es un camino de autoconocimiento, de calma, del sentir qué cosas te hacen bien, de despertar la intuición en el momento de tomar decisiones, quitar el foco de la cabeza, trasladar ese foco a tu corazón, a descubrirte, a sentir, a valorar lo que tienes, a estar en calma. A la vez, al estar en calma y saber con más certeza el camino, las decisiones que tienes que tomar, todo eso también te genera más confianza. Y se puede coger la vida como coger las riendas de la vida y tener más resiliencia. Pues con esta resiliencia de la que nos habla Ximena, nos despedimos y volveremos por aquí en 15 días. Que vaya muy bien.